Los líderes europeos siguen adelante con la misión defensiva en el estrecho de Ormuz. Benjamin Netanyahu asegura que su ejército permanecerá en suelo soberano libanés a unos 10 kilómetros al norte de la frontera compartida tras el anuncio de un alto el fuego de 10 días de duración. A Europa le quedan unas 6 semanas de combustible para aviones, advierte el director de la Agencia Internacional de la Energía. La derrota de Víctor Orbán y el fin de las exenciones de Estados Unidos dan vía libre a la UE contra Rusia. El presidente húngaro anuncia que el flujo de petróleo a través del oleoducto Druzhba podría reanudarse la próxima semana. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, declaró el estrecho de Ormuz completamente abierto al tráfico durante el resto del alto el fuego de 10 días negociado ayer entre Israel y Líbano. Se permitirá el paso de buques por la ruta coordinada anunciada por la Organización Portuaria y Marítima de Irán. El anuncio se produjo mientras una coalición de países, principalmente de la OTAN, mantenía conversaciones en París para preparar un plan destinado a reanudar la navegación por esta vía. Los líderes europeos anunciaron el viernes que estaban acelerando los planes para una misión multinacional neutral y defensiva destinada a garantizar la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz, incluso después de que Irán hubiera declarado aproximadamente una hora antes que la vía navegable se había reabierto por completo al tráfico marítimo. Copresidida por el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico Keir Starmer, la reunión de París juntó a 49 países, en su mayoría por videoconferencia, para debatir una futura operación defensiva destinada a garantizar la libertad de navegación. Macron insistió en que todas las partes deben garantizar ahora la reapertura total, inmediata e incondicional. También se opuso a cualquier intento de convertir el paso de Ormuz en un sistema de peaje o restringido, argumentando que la vía navegable no puede ser objeto de privatización. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves un alto el fuego de 10 días entre Israel y el Líbano, que ya ha entrado en vigor tras una oleada que ha dejado más de 2.000 muertos y miles de desplazados por todo Líbano, además de la ocupación de las fuerzas israelíes del territorio al sur del río Litani, hasta ahora controlado por el ejército libanés y las fuerzas de la FINUL de Naciones Unidas. I think it's going to be it's very exciting because it's 48 years. We're going to be meeting with Bibi Netanyahu, as you know, and the president of Lebanon, and I had a great talk with both of them today. They're going to be having a ceasefire, and that'll include Hezbollah. La noticia fue bien recibida en el Líbano, donde la gente disparó salvas al aire para celebrarlo y muchos optaron por regresar a sus casas en los suburbios del sur o en otras partes del país atacadas. We welcome steps that would end hostilities and suffering on both sides of the Blue Line. The United Nations, through our political and peacekeeping missions, remains ready to support these efforts and continues to urge the full implementation of Security Council Resolution 1701. And that full implementation is towards a permanent ceasefire and a long-term solution to the conflict. Netanyahu ha reiterado que las tropas israelíes no se retirarán de los territorios soberanos libaneses al sur del Litani, asegurando que permanecerán 10 kilómetros al norte de la frontera compartida, donde hasta ahora patrullaban cascos azules y el Ejército Nacional Libanés. שהיא הרבה יותר חזקה, הרבה יותר עצימה, הרבה יותר רצופה והרבה יותר מוצקה ממה שהיה לנו קודם לכן. שם אנחנו נמצאים, אנחנו לא יוצאים. Israel además afirma que también se reserva el derecho a atacar en cualquier momento para responder a cualquier amenaza que perciba, incluso de forma preventiva. El Ministerio de Sanidad libanés afirma que los bombardeos israelíes desde el inicio de la guerra en Irán han causado la muerte de al menos 2.000 personas, hiriendo a miles y provocando el desplazamiento de aproximadamente 1,2 millones de civiles. Europa podría enfrentarse a una escasez de combustible para aviones en las próximas semanas, según ha declarado el director de la Agencia Internacional de la Energía, quien advirtió de posibles cancelaciones de vuelos pronto si los suministros de petróleo siguen bloqueados por la guerra de Irán. We are in Europe. We have maybe 6 weeks or so jet fuel left. If we are not able to open the Strait of Hormuz, if the refineries, as a result, will start to work, I can tell you soon we will hear the news that some of the flights from city A to city B might be cancelled as a result of lack of jet fuel.
La semana pasada, el Consejo Internacional de Aeropuertos de Europa escribió a la Comisión Europea advirtiendo de que la escasez de combustible para aviones podría comenzar a principios de mayo si los petroleros no empiezan a navegar por el estrecho de Ormuz. La situación varía considerablemente en todo el continente. Austria, Bulgaria y Polonia cuentan con reservas holgadas. En el caso de Reino Unido, Islandia y Países Bajos ocurre lo contrario. Francia se encuentra en un término medio y el impacto no será el mismo para todos los aeropuertos y aerolíneas. La asociación Airlines for Europe ha estado instando a la Unión Europea a que comience a proporcionar información en tiempo real sobre las reservas de combustible de aviación en los aeropuertos. La derrota del primer ministro húngaro Viktor Orbán en las urnas y la decisión de Washington de eliminar gradualmente las exenciones para el petróleo ruso están alimentando las esperanzas en Bruselas de que las sanciones de la UE contra Rusia se desbloqueen finalmente. Hungría y Eslovaquia han vetado las sanciones de la UE contra Moscú y el préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania debido a una disputa no relacionada con Kiev en torno al oleoducto de Druzhba. Mientras tanto, en Washington, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció que la administración no concedería más exenciones de sanciones a Rusia. El permiso de 30 días que expiró durante el fin de semana permitía a otros países comprar petróleo ruso que ya se encontraba en el mar. La decisión estadounidense de conceder un alivio de las sanciones a Rusia había indignado a los europeos. We believe that, in general, giving any relief in terms of sanctions at this point in time vis-à-vis Russia is not helpful in maintaining the pressure on Russia. Piño expresó su esperanza de que las sanciones se aprueben pronto. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, han celebrado este viernes en Barcelona la primera cumbre bilateral entre ambos países. El encuentro en el Palacio de Pedralbes ha reunido a delegaciones de alto nivel con cerca de una decena de ministros por cada parte y ha culminado con la firma de más de una decena de acuerdos. Entre ellos destacan compromisos en economía social, cooperación consular, lucha contra la violencia contra las mujeres o minerales críticos. Durante la comparecencia, Sánchez ha destacado que frente a la confrontación y las guerras, ambos países apuestan por la cooperación, la apertura, la confianza mutua y la prosperidad compartida. Además, ha subrayado que España y Brasil comparten una misma visión basada en la defensa de la democracia, el respeto al derecho internacional, los derechos humanos y la paz. Por su parte, Lula da Silva ha respaldado el mensaje de no a la guerra defendido por Sánchez y ha advertido sobre el aumento de los conflictos y la tensión geopolítica a nivel global. Ambos líderes han coincidido en reforzar el multilateralismo y en estrechar las relaciones entre Europa y América Latina. El origen de esta cumbre se remonta a una conversación telefónica entre ambos dirigentes hace más de un mes, en la que acordaron intensificar el diálogo y la coordinación entre sus gobiernos. La derrota del primer ministro húngaro Viktor Orbán tras 16 años en el poder refleja los límites de la retórica anti-UE, declaró la comisaria europea Teresa Rivera a Euronews. Hungarians did decide that they wanted to be Europeans, that they wanted to fight for their rights, that they thought that this was important in terms of democracy. Orbán, un aliado clave del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Europa, se había posicionado durante mucho tiempo como una fuerza disruptiva dentro de la UE. Antes de la votación, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, hizo campaña a favor de Orbán. La administración estadounidense ha calificado al liderazgo de la UE de débil y demasiado liberal. This narrative against Europe, against working together, against being united, against the defense of the civil rights and the integration is not something that can win in the middle long run. Rivera declaró a Euronews que consideraba que el reciente enfoque de Estados Unidos hacia la política europea rozaba a menudo la injerencia. Los partidos hablaron de consultas constructivas tras el debate sobre la sesión inaugural del Parlamento. El líder de TISDA, Peter Magyar, apuesta por un compromiso que dé más espacio a la oposición, incluyendo la cesión de 3 vicepresidencias. También propone celebrar la sesión inaugural en fin de semana y acelerar la investidura. Magyar advierte de la urgencia para desbloquear los fondos europeos antes del 31 de agosto y promete más transparencia en el gasto parlamentario. Además, confirma contactos con la Comisión Europea y asegura que el suministro de combustible en Hungría está garantizado.
Én egy konstruktív tárgyalásra számítok, nem lesz egyszerű, mert nagyon rövid az idő, tehát a kormány, a leköszönő kormány néhány dolgot csinál, de érdemben nem haladtak előre a dolgok. Volt 3 évük, mi alatt lehívhatták volna ezeket a pénzeket, ami megtörtént mind a 26 tagállamban rajtunk kívül. Nekünk most egy óriási rohanás lesz, mert augusztus 31-én sok milliárd eurónak a határideje, vagy annak a felhasználási lekötési határideje lejár. Magyar Péter a választások óta már 2-szer is beszélt az Európai Bizottság elnökével, Ursula von der Leyennel, aki támogatásáról biztosította. A brüsszeli döntést, hogy mindössze 5 nappal a választások után delegációt küldtek Budapestre, széles körben politikai jelzésnek tekintik. Kónya Rita, Euronews, Budapest. Bulgaria celebra este domingo sus octavas elecciones parlamentarias en 5 años, con el nuevo partido del expresidente Rumen Radev a la cabeza de las encuestas en unos comicios que muchos esperan que pongan fin a la ya crónica inestabilidad política. Según las últimas encuestas, la coalición Bulgaria Progresista de Radev, formada en diciembre, lidera con un 33% de apoyo, lo que le posiciona como un actor clave en lo que se prevé que será otro parlamento fragmentado. Las elecciones se celebran tras 5 años de crisis casi permanente, en los que ningún gobierno ha sobrevivido a un mandato completo. En su lugar, el país ha pasado por sucesivos gobiernos de transición, coaliciones frágiles y alianzas efímeras que a menudo se han desmoronado en medio de escándalos. Las elecciones también se celebran tras las de Hungría, que pusieron fin el pasado fin de semana al mandato de 16 años del primer ministro Viktor Orbán y demostraron que el cambio es posible en cualquier lugar de Europa. Pero los analistas temen que Radev, admirador de Orbán, pueda convertirse en el próximo gran perturbador de la UE.